problema de salud. A mí de repente se me disparó el azúcar sin tener antecedentes diabéticos y entonces yo decía, yo no soy diabético, yo no soy diabético. Y me dieron un tratamiento y me dijeron, ya no cese de tomar su tratamiento porque se le va a volver a subir el azúcar. Y a mí me decía un pastor, tú no tienes por qué estar enfermo, tú eres hijo de un Dios sanador, de un Dios poderoso. Y entonces yo me la creí, ¿verdad? Dice por ahí hubo un famoso nefasto personaje que dijo, repíteles una mentira cada rato y se la van a llegar a creer. Y entonces a mí me dijeron, tú eres hijo del rey, tú no puedes estar enfermo. Yo decía, amén, gloria a Dios. Y dejé de tomar el tratamiento 2 meses y de repente, ¡pum!, se me volvió a botar el azúcar. Hermano, el Señor es contundente en su palabra. ¿Sí? El Señor es contundente. Hermano, estamos viendo esto de los falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros de alabanza, pseudoministros, pseudopastores, pseudomaestros. Esto en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo pues nos alerta y habla muy severamente en contra de esos falsos pastores, de esos falsos maestros, y a nosotros también, para que estemos bien alertas, para que estemos con los ojos bien alertas, hermano, para que estemos velando y orando y no lleguemos a caer en el engaño y no lleguemos a caer en el error. Hay muchos hermanos, a lo mejor no en estas iglesias como dice el pastor, pero hay muchos hermanos que les gusta ir de una iglesia a otra, van a visitar, es que me invitaron a tal iglesia y allá van, y es que me invitaron a esta otra, y andan de la Meca a la Seca, amados hermanos, escuchando palabras, y no saben realmente si es palabra de Dios, no saben realmente si es la palabra que Dios tiene para sus vidas. Pero déjeme decirle, amado hermano, los que están en una sola iglesia, cimentados en una sola iglesia, van creciendo conforme a la palabra de Dios sin alteraciones. Pero los que están viviendo de un lado para otro, tarde o temprano llega una confusión, tarde o temprano caen en el engaño y después, amados hermanos, llegan a la apostasía. Después ya no están en la iglesia. ¿Y qué pasó con el hermanito fulano? No, pues ya no viene por eso, porque les gusta andar coqueteando con las iglesias. En el Nuevo Testamento, amados hermanos, quiero que me acompañen la palabra de Mateo 7:15. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, hoy en el Nuevo Testamento, también tiene aquí muchas cosas que decirnos con respecto a los falsos maestros y a los falsos profetas. Mateo 7, versículo 15. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, Mateo 7:15. Oiga, vamos a estudiar estos versículos ahorita, en un momento vamos a estudiar algunos de estos versículos. No lo pierda, por favor, no pierda de vista. Y dice así la palabra del Señor. Oiga, hablando el Señor Jesucristo, dice, guardaos de los falsos, ¿qué? Profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Déjame decirle algo aquí acerca de esta palabra. Lobos rapaces. Dice el Señor, guardaos, quiere decir cuídense, guárdense. Y la palabra rapaz, el lobo rapaz, viene del griego harpazo, de la que se deriva zarpazo también, y se refiere a un animal que de un zarpazo mata a otro animal para devorarlo. A eso se refiere esta palabra. Entonces, estos falsos profetas, amados hermanos, de los que está hablando de la Escritura y de la que el Señor nos advierte de que nos cuidemos de esos zarpazos que dan, porque de un zarpazo, amados hermanos, destruyen a muchos cristianos y destruyen muchas iglesias porque son falsos profetas. No son profetas del Señor. Verso 16 al 20, acompáñenme aquí mismo en esta Escritura. Dice la palabra del Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Verdad que no? ¿O higos de los abrojos? Tampoco, ¿verdad? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Qué frutos puede dar un falso maestro? ¿Qué frutos puede dar un falso pastor? Malos frutos. No puede dar buenos frutos porque no tiene la naturaleza divina. No tiene la naturaleza de Dios, por eso va a dar malos frutos. El versículo 18 dice, el versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Verso 18, no puede un buen árbol dar buenos frutos, no puede, ni el árbol malo dar buenos frutos.
Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. Verso 20, así que por sus frutos los conoceréis. Esos falsos maestros, esos falsos pastores, esos falsos ministros, hermanos, no pueden dar buenos frutos porque no tienen la naturaleza de Dios, no tienen la naturaleza de la nueva criatura, no tienen la naturaleza del nacido de nuevo. Entonces es imposible que den buenos frutos. Por lo tanto, son malos los frutos, y cuando nosotros caemos en manos de ese tipo de gente, pues nosotros somos alimentados con un fruto podrido, con un fruto malo, y nuestro crecimiento de igual manera es un crecimiento falso, es un crecimiento no firme. Esta es la alerta que el Señor nos da. Verso 21 y 22, dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor. Vea usted, estamos leyendo el contexto de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que esos falsos profetas, esos falsos maestros no entrarán en el reino de los cielos, aunque digan Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor les va a decir: no los conozco, no los conozco. Dice la palabra del Señor, verso 22, muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos falsos ministros de alabanza le dirán: Señor, no hicimos muchos conciertos, y en esos conciertos la gente se caía, la gente sanaba. Y el Señor les dirá: no los conozco, apartados de mí al fuego eterno. Así les dice en el verso 23, y entonces les declararé: nunca os conocí. Y cuando el Señor dice nunca os conocí, quiere decir que nunca tuvieron un encuentro con el Señor. Nosotros tenemos un encuentro con el Señor, y el Señor nos conoce porque abrimos nuestro corazón para que Él entre y reine en nosotros mismos. Y ese es el conocer. Esta palabra, nunca os conocí, es que nunca entró el Señor a sus corazones. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga, tremendo, ¿verdad? Cuando Jesús envió a sus discípulos, primero 12, luego 60, luego 70, ¿verdad? Y al volver, ¿cómo venían los discípulos cuando llegan con Jesús? Ah, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Venían bien gozosos, bien contentos. ¿Y qué les dijo el Señor? Calma, tranquilos, serenos. No se gocen por esto. Mejor gócense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Amén, gloria a Dios. Porque cuando alguien es sanado en un evento cristiano, esas señales no quiere decir que sean meramente de Dios, porque también los falsos lo hacen. También los falsos profetas, también los falsos maestros hacen esas señales. Los brujos curan y sanan, y hasta en el nombre de Jesús. No todo el que me diga Señor, Señor, dice la palabra. No todo el que. Entonces le dijo el Señor: cálmense, no se gocen por eso, gócense mejor porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sí? Entonces queda claro, los milagros no son señal de que si son de Dios o no son de Dios. ¿Sí? Verso 23. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo lo había mencionado, ¿verdad? Nunca tuvimos una relación, nunca tuvimos nada que ver, ¿verdad? Nada. Verso 24 dice la palabra: cualquiera pues que me oye estas palabras, oiga, y las hace. ¿Cuáles palabras? Todas estas que acabamos de escuchar. Cualquiera que me oye todas estas palabras que acabamos de oír, dice el Señor, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El verso 23, 24, estoy leyendo el 24. Cualquiera que las hace. El apóstol Santiago en su epístola lo dice de una manera diferente. Dice ser hacedores, pero ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, ¿verdad? No solamente oidores, no solamente leo la Biblia. Una vez un pastor me dijo: amado pastor por ahí, no leas la Biblia, estudia la Biblia. Para leerla cualquiera, pero para estudiarla, no cualquiera. Estudia la Biblia. El Señor Jesús les dijo: escudriñar las Escrituras, porque a mí me parece que en ella encontrarás la salvación, y son las que dan testimonio de mí. Escudriñar, investigar, indagar, averiguar. No nada más leer. No les dijo lean, no, escudriñen la Escritura. Verso 25.
Verso 25 dice la palabra del Señor: descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Amén. Tiempos peligrosos, tiempos difíciles vendrán. El río dará con ímpetu, ¿verdad? Donde muchos que no están firmes van a tropezar en la roca, caerán en el engaño. Verso 26 y 27 dice la palabra de Dios: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, y fue grande su ruina. Cuando no estamos bien cimentados, cuando no estamos bien tomados de la palabra del Señor, cuando no la escudriñamos, amado hermano, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen los problemas, cuando vienen aquellas enfermedades de muerte, entonces es cuando caemos. Cuando nada más nos sustentábamos con que éramos más que vencedores por medio de Jesús, porque éramos hijos del Rey y nosotros teníamos los privilegios. Cuando nada más nos rascaban el oído, nosotros crecimos con eso. Fuimos débiles, crecimos débiles en la fe porque no nos dieron la palabra de Dios en todo su contenido. Y nosotros no nos dimos a la tarea de escudriñar, nosotros no nos dimos a la tarea de ver si era verdad. Porque hoy tristemente en las iglesias, amados hermanos, en muchas iglesias, todo lo que dicen, todo no lo comemos, todo lo recibimos y todo no lo echamos. Pero ni siquiera nos ponemos a averiguar si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Quiero que me acompañe usted al libro de los Hechos. Ya vimos lo que el Señor Jesús nos habló y yo quiero compartirle cómo el apóstol Pablo, aquí en el libro de los Hechos, de igual manera también él alertado por las palabras de Jesús, él también exhorta a aquellos que escuchaban su palabra. Y en este pasaje, cuando él está despidiéndose de Mileto, él les habla y les dice unas palabras que pues los ponen a pensar ahí a esa gente. Versículos 27 y 28 dice la palabra del Señor. Ya lo tiene, ¿verdad? Cuando lo tenga, diga fuerte amén. Hechos 20, versículos 27 y 28. Y vamos a leer una porción aquí en este libro, porque vamos a ver cómo también el apóstol Pablo nos alerta. El apóstol Pablo también, él sabía todo esto, porque él sí escudriñaba las escrituras, él sí tenía revelación, él sí tenía una madurez espiritual que le permitía ese discernimiento. Entonces él les está hablando aquí en la despedida de Mileto y les dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirar por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Oiga, esto es lo que les está hablando aquí el apóstol Pablo, y en el verso 28, 29 dice la palabra del Señor: porque yo sé, oiga, ponga atención a lo que está diciendo Pablo, porque yo sé, porque yo conozco, porque yo estoy enterado. Diría así el apóstol Pablo. Él sabía porque estaba escrito en el Antiguo Testamento, él sabía porque él había escuchado él sabía lo que había dicho Jesús, y entonces él ahora lo estaba ratificando. Por eso les decía: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oiga, esto era lo que les estaba diciendo Pablo aquí, porque él tenía todo ese conocimiento. Verso 30, 31 y 32 dice la palabra de Dios: y de vosotros mismos se levantarán, oiga, de vosotros mismos, de la misma iglesia, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Verso 31, por tanto velad, acordándoos que por 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Oiga, de día y de noche durante 3 años no he cesado, decía el apóstol Pablo, no he cesado de enseñarles a cada uno todo el contenido de la palabra del Señor. Sigue hablando Pablo en 2 de Corintios 11, si usted me acompaña unos 3 libros adelante. 2 de Corintios 11, versículos del 13 al 15, a donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera. 2 de Corintios 11, 13, 15.